¿Qué tal? Buenos días. Soy el coordinador. Buenos días a la disculpa. Soy el coordinador Gustavo Hernández de la Preparatoria Plan. Y en esta ocasión tenemos una grabación, un videoclip de la tercera sesión de Ciencias Sociales. A lo largo de las Ciencias Sociales, en los primeros módulos, o lo que son las primeras dos sesiones, se abarca más un poquito lo que es historia. Siendo la primera sesión, como bien podrán recordar o haber visto, siendo de temas más que nada introductivos a lo que es una ciencia social, que es o son una serie de disciplinas encargadas de revisar varios aspectos humanos, especialmente de cómo se comporta o cómo interactúa con otras comunidades. Depende de qué queramos saber en la disciplina que lo va a estudiar. Y avanzamos rápidamente a lo que fue esta cuestión que se llama México prehispánico, que inclusive en el video también luego mencionar que más que llamarle México prehispánico, se le debe hablar un poquito más como de Mesoamérica. Ya que recordar bien que México no es más que la obtención o lo que vendría a ser la mezcla entre lo que es pues el pueblo español contra el pueblo indígena, donde se logra ese famoso mestizaje. Entonces avanzamos hasta esa parte, llega la conquista, llega lo que es el virreinato, y a pesar de lo que se puede decir, pues tardó mucho el pueblo mexicano en hacer su independencia, hasta 1810 que se comienzan pues lo que es el grito de Dolores, ¿no? Llevándonos a una guerra más que mexicanos contra españoles, mexicanos contra mexicanos o mexicanos y criollos a la vez. Seguimos avanzando por toda esta parte de historia de México, también en la sesión 2, los eventos importantes que pudo haber tenido nuestro país, hasta llegar a lo que es la sesión de hoy, la sesión número 3, donde vemos un poquito más México más cercano, un México contemporáneo. Esta sesión, ¿de qué trata o qué es lo que estaremos viendo principalmente? Lo que es la cuestión de diversos datos sociopolíticos, socioeconómicos. Entonces se estudia más lo que es la sociología, los diversos planes que ha tenido. Entonces todo lo que veremos aquí nombra más que nada lo que son datos, modelos, planes que tuvo nuestro país y que hasta el momento pues, nos pueden seguir afectando con respecto para poder contestar de manera exitosa nuestro examen. ¿Va? Entonces, sí se verá un poquito lo que es historia, porque al final de cuentas son eventos pasados, pero nos centraremos más en los datos más que una cuestión cronológica. ¿Qué hizo cada presidente? ¿Qué hizo en cada modelo? ¿Y qué tan exitoso o no pudo ser? De igual forma, al ser pues, un videoclip, trataré de que sea lo más corto y efectivo posible, por lo que me estaré centrando en lo que son los datos más importantes. A lo mejor me brincaré una que otra diapositiva, más que nada para que no pierdan tiempo y lo vean de una manera muchísimo más efectiva, ¿ok? Recuerdo mi nombre, soy el coordinador Gustavo Hernández, aquí en la Preparatoria Plan, y vamos a empezar con lo que es la sesión 3 de la asignatura de Ciencias Sociales para su examen de Colbach Prepa en un examen. Muy bien. Tenemos, primero que nada, una etapa o un modelo que es el milagro mexicano. Haciendo un poquito de contexto, lo que pasó hasta aquí, ya hemos visto lo que fue la independencia, lo que fue la Revolución Mexicana y diversos cambios que tuvo México hasta llegar en 1940. ¿Cómo encontramos aquí a México en estos años? Pues lamentablemente no de la mejor forma. Un país inestable económicamente, con muchas bajas en modelos económicos, un porfiriato que si bien trajo muchos cambios positivos, pues también trajo una irregularidad social, de ahí lo que viene a ser pues toda esta parte de la revolución, ¿no? Por algo inició también y por algo tuvo tanto auge, pero nos encontramos en México en mal estado. Entonces, surgieron diversos planes para que México volviera a ese flote o alcanzar lo que dice ahorita su prime, en el sentido del aspecto social, del aspecto económico y del aspecto político, que son partes que debe cubrir bien un gobierno, ¿no? Y tenemos a toda esta etapa como el milagro mexicano, etapa
que se caracteriza por un crecimiento sostenido y una nación industrializada. Ya veremos que también lo hace. Y esta etapa consiste por varios modelos. Como mencionamos, una intervención del Estado, mayor auge industrial y crecimiento económico, ¿no? Empezamos este milagro a partir del sexenio de Miguel Alemán. Pero bueno, vamos primeramente con lo que lo que son las etapas del milagro mexicano. Tenemos la primera etapa, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Después, en el año 58, el modelo de desarrollo estabilizador. Y por último, la crisis del modelo, donde pues empieza a haber más fallas tanto económicas como sociales, ¿no? Primer modelo lo vemos iniciando con el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Características de este modelo: un país con producción interna de materias primas. También tenía una gran idea de, sobre todo, disminuir la importación, o sea, no llegar a una cuestión comunista que todo lo que consumo es lo que se crea en este país, pero sí, obviamente, se empezó a dar cuenta el país que importar o pedir cosas del extranjero salía mucho más cara que usar las que tenemos, que pues ya ahorita en el mundo actual, el mundo globalizado, como lo vemos, no siempre funciona así, pero en ese tiempo se empezó a creer así, ¿no? Obviamente tuvo varias fallas en el sistema. Primeramente, era costoso. ¿Por qué? Pues sí, a lo mejor se pensó, importo todo lo que voy a ocupar y me va a salir más barato, ¿no? Pero obviamente, para ese tiempo en México no se tenía el material, no se tenían todos los accesos como los que a lo mejor ya ahorita, gracias al tiempo, sí se pueden tener. Entonces, pues a lo mejor producir la materia prima salía muchísimo más costosa que pedirla o que la trajeran de otro país o de otras partes, ¿no? De ahí, pues fue una de las partes del fracaso. Y también otro problema que no se logra resolver, esa desigualdad social. México, ya lo hemos platicado, ahorita lo vamos a estar viendo también, es un país muy diverso. Precisamente al venir o al ser parte de una mezcla entre españoles, criollos, indígenas, mestizos, pues hay una gran diversidad cultural. Y es algo que estaremos tocando ahorita, pero para hacer un rápido contexto, al ser un país tan diverso, tan diferente, pues también se crean muchos estos espacios de discriminación racial, discriminación de color, de nuestra forma de hablar. Es un mismo país y hay tantas formas de hablar, hay tantas formas de expresarse y de pensamiento, que uno podría pensar, y también es cierto, la riqueza cultural de México es invaluable, la que tenemos aquí, pero tenemos otro lado que esa misma diversidad cultural hace que estemos tan sesgados o a veces tan divididos, ¿no? Entonces, la industrialización por sustitución de importaciones, o sea, por quitar todo lo que yo compro debe ser de aquí, casi todo lo que yo voy a producir lo debo sacar del nuevo país, pues tuvo grandes fallas, ¿no? Sobre todo por la cuestión económica, no salía muy rentable el hacer esto. Ahora vamos con los presidentes que estuvieron involucrados en este modelo, que es el que, bueno, en esta etapa, la de industrialización por sustitución de importaciones. Tenemos primeramente lo que es Manuel Ávila Camacho. De los primeros sexenios que se tiene, o los primeros gobiernos por presidente que se tiene por 6 años, aquí lo más importante o las partes fundamentales obviamente es la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ya sé que este modelo que este plan del IMSS no es el mejor, profe, que en Dinamarca los países son los hospitales de gobierno son muy diferentes, que si en otros países hay un mejor sistema de salud, es muy cierto,
pero recordar de igual forma que son pocos los países que tienen un sistema de salud, pues casi por su mayoría gratuito. Sí se nos cobra, o sea, es una cuota a los que trabajamos de manera formal, que va gran parte destinado al IMSS, pero en su mayoría todos los tratamientos deben ser gratis. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que no tiene un sistema de salud que sea en su mayoría gratuito. Enfermarse en Estados Unidos es muy caro, ir al dentista en Estados Unidos es muy caro, entonces, pues ya tiene, va a cumplir ya, pues, lo que serían unos 17 años, aprox, ya 100 años de su invención, que faltan muchos detalles, hay demasiadas áreas de oportunidad, eso que ni qué, pero es bueno también vivir en un país que tiene un sistema de salud, ¿no? Otro que también cayó ahí, pues fue la participación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con trabajadores, venta de petróleo y a lo mejor lo que más se menciona, el Escuadrón 201 que estuvo presente en esa batalla, ¿no? Claramente, más que un apoyo a la Guerra Mundial, un apoyo hacia lo que es Estados Unidos, para ser un, como que dice, un buen vecino, ¿no? Cabe recalcar que México no tiene tampoco el mejor ejército mexicano, sin ofender si alguien es de aquí, soldado o demás, pero pues no estamos tan a lo mejor a la altura de participar en guerras globales. De ahí también pues el tratado que tienen de no participación. Más que nada yo lo veo más en la parte de que hay muchos problemas internos, hay muchas guerras internas aquí en nuestro país y no podríamos lidiar con una segunda, ¿no? Entonces, de aquí, pues lo que más tendríamos que notar sería esta parte. Continuando con el último presidente, tenemos después otro sexenio más, que es el de Miguel Alemán. En este caso, tenemos a la parte más importante, ojo, podemos ver aquí que es un sexenio caracterizado por no tan caracterizado, pero los puntos más importantes que podemos ver aquí, se caracteriza la cuestión social. En esta parte tenemos claramente la situación de importaciones, pero principalmente la cuestión social como lo que es el derecho al voto a la mujer, la creación de universidades o la Universidad más grande de México, que es la UNAM, hasta el momento me parece que sigue siendo la máxima casa de estudios, y obviamente lo que es también el aumento del gasto público y lamentablemente pues un endeudamiento. Recordar las características que veíamos aquí o la crisis, pues que era un modelo muy costoso, una etapa muy costosa. El tratar de producir todas las materias primas en nuestro país pues salió costoso. Entonces de ahí fueron saliendo varias deudas, principalmente aquí vemos una parte que es la devaluación de nuestra moneda, ¿no? Contexto rápido de economía y simple de cómo una moneda se empieza a devaluar o por cómo una moneda vale lo que vale. En este caso, digamos, tiene que ser siempre una justificación. ¿A qué me refiero? No es que fue todo mi cartera. Digamos, que este es un billete, ¿no? Un billete no lo puedo mandar a imprimir nada más así porque sí. Ese billete tiene que valer algo. Ok, entonces, mira, esta es, no sé, un ladrillo de oro, digamos. Entonces, este ladrillo de oro vale, pues, tantos billetes, ¿no? De ahí la impresión y de ahí la devaluación. Si tengo menos ladrillos de oro, si tengo menos inversiones, menos, hablando de propia economía, mi billete pues ya está impreso, pero va a valer menos en una moneda global, ¿no? Y de ahí, si la moneda vale menos, pues también los productos aumentan y es todo un desajuste. Ahí está la parte que se impriman más billetes, ¿no? Cuando se imprimen más billetes. Para que se impriman más billetes o para que exista la moneda como tal, tiene que ser justificada. Que era lo que es un intercambio, un trueque. Si yo te cambio una vaca, por no sé, por 50 gallinas. Ahora, en lugar de llevarte gallinas, te doy monedas o te doy billetes. Estos billetes, si tú checas al banco, vas a ver que vale tanto, ¿no? Entonces, ten el dinero, me das la vaca,
con ese dinero tú puedes comprar pues, más gallinas, vacas, lo que sea, ¿no? Entonces, al momento de no haber una buena inversión económica, pues obviamente nuestra moneda se iba devaluando. Otro presidente, aquí vemos puras calles también. Tenemos ya lo que son, me refiero a avenidas principales. Cada ciudad hay una calle que se llama Manuel Ávila Camacho, la avenida que siempre está ahí llena, que es la de Miguel Alemán, y otra que también abarca desde Monterrey, García, Guadalupe, es Luis Cortines, si no me recuerdo, donde está la Ecovía, me parece muy bonito medio de transporte. Tiene una buena intención en la Ecovía, para aclarar, muchos dicen que no han puesto un metro, pues el tiempo a lo mejor lo que apremia el poner una y a ver cómo está la línea 6. Pero bueno, como Luis Cortines, tenemos también los cambios sociales. Por ejemplo, las mujeres obtienen una ciudadanía, si bien en el pasado, fue en el 47 cuando pueden hacer una votación acá, donde ya se puede tener como tal, aparte de poder votar, también ser votadas, o sea, ser elegibles en alguna representación o algún cargo político. La devaluación del peso que ya se veía venir, que ya la estuvimos platicando, se entregaron 3.5 millones de hectáreas. Nuevamente, otro gran contexto. La revolución inició principalmente, bueno, aparte de los problemas sociales, sobre todo un problema agrario. Grandes hacendados o señores hacendatarios compraban tierras donde se hacía los trabajos de agricultura, pero se tenían a muchas personas trabajando y estas personas, pues lamentablemente no tenían buenas condiciones laborales, había muchos maltratos y muy parecido a un sistema de esclavitud, con la justificante de que pues se les pagaba y no era obligatorio, pero pues también si no trabajo no como y me estás pagando casi, pues, no me alcanza para nada, ¿no? Entonces, en base a esos problemas de agricultura o problemas agrarios, es como inicia en cierto punto o una gran motivación para la revolución. Con la caída del imperio o de la dictadura de Porfirio Díaz, llega Madero con la intención, según de ya cambiar los problemas agrarios, la verdad sigue igual, hasta prácticamente estas fechas, donde más hubo un cambio agrario, pues fue con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y aquí con Ruiz Cortines, pues entregan ya millones de hectáreas a personas que trabajaban la tierra, pero que pues lamentablemente no tenían todo las ganancias, por así decirlo. Se creó también un programa de bienestar para la comunidad rural y este presidente fue partícipe de la Revolución Mexicana. Casi todos estuvieron involucrados, obviamente, durante el año 1910 al 1928, 33, México tuvo un gran desajuste económico, político y social. Por eso la intención de este modelo, ¿no? Simplemente del 1910 a 1920, y la memoria no me falla, se tuvieron casi 5 presidentes. Los más que podemos rápido mencionar ahorita, pues sería Porfirio Díaz, luego se tuvo a Francisco Madero, luego se tuvo a Victoriano Huerta, y luego se tuvo a Carranza. Entonces tenemos una gran cantidad de presidentes en muy poco tiempo. De ahí la inestabilidad y de ahí, pues, a manera de sacar el país adelante, se tuvieron estos modelos y estas etapas. Siguiente, se tiene el desarrollo estabilizador. Como bien podemos acá aclarar, este plan cae, o estas etapas caen por un desastre, por así decirlo, debido a que salía sostener este modelo. Se tiene la siguiente etapa, que es el desarrollo estabilizador, desde López Mateos hasta Gustavo Díaz Ordaz, un presidente muy criticado, y ya veremos por qué. Pero bueno, ¿qué buscaba a grandes rasgos o características principales del desarrollo estabilizador? Tenemos como tal una obvia búsqueda por la estabilidad económica, una economía libre de topes, y sí hubo un crecimiento económico del 6.7%
anual. Lo que sobra es prácticamente lo que más quiero que anoten. Ahorita al final de clase voy a mencionar diversos tips para poder anotar esto. Pero no todo fue bonito, también tuvo un fracaso o una caída que pues la inversión no creció como realmente se esperaba, como que se le tenía mucha fe, muchos no pagan impuestos, la riqueza seguía con un problema social que nada más hacía más rico al rico y pobre. Entonces seguía faltándole algo a este modelo, ¿no? O mejor dicho, a esta etapa. López Mateos, otra calle. Obviamente sí, hubo un crecimiento en la industria, un crecimiento en pagos. También se crea el ISSSTE, que este es como el IMSS, pero para trabajadores del Estado. Pero igual, varios problemas sociales que fueron caracterizando, ¿no? Estos nuevos problemas sociales siguen presentes, inclusive tiene uno de los días más oscuros por lo que es de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz también impulsó lo que es el plan agrario, obviamente el desarrollo económico, pero fue muy marcado su gobierno por la autorización, o mejor dicho, el control total que quería tener de los medios, de todo tipo de huelgas. Aquí lo menciona, persecución contra comunistas y grupos estudiantiles. Entonces, pues no le gustaba, como quien dice, el ruido, por decirlo así, en el sentido de que fueran a escandalizar a los medios y demás. Uno de los eventos más tristes que tiene en México en cuanto a protestas sociales es el 2 de octubre, la conocida matanza de Tlatelolco. Haciendo un poquito de contexto, este movimiento estudiantil fue principalmente impulsado por lo que es universitarios, o mejor dicho, estudiantes y maestros de lo que también mencionamos, la máxima casa de estudios, la UNAM, donde pues exigían, entre otras cosas, como lo que es no la alta de colegiaturas, mejores pagos para los maestros, mejores instalaciones, pues son mejores cosas, ¿no? Para la universidad. Entonces, es una huelga y es una marcha, protesta estudiantil la que se arma. La mejor forma, o que vio Gustavo Díaz Ordaz para él, pues fue mandar a callarlos. No crean que fue, ¿no? Que fue un evento muy triste, sino donde pues empieza una matanza grande en la Plaza de las Tres Culturas. Un evento pues feo, muy fuerte. El número de muertos hasta la fecha no se sabe, pero muchos periodistas dicen que ascienden hasta casi 500 personas en cifras extremistas. Cifras oficiales de gobierno, pues lo marcan como entre 60 a 80 personas, y pues las cifras más reales atrás sí suben arriba de 300. Entonces, sea el número que sea de asesinados, pues es un evento trágico que marcó a nuestro país y que hasta ahorita, pues la verdad, no se olvida. En estas fechas todavía siguen habiendo muchas marchas, sobre todo en la parte central de nuestro país, ¿no? Lo más curioso, hay un evento o un apartado, una parte en lo que es en ese fragmento que es del día 2 al día 3, en las noticias, no se habla nada, para nada, de lo que fue ese evento que debe haber sido pues casi global, ¿no? Las noticias de nuestro país lo cubrieron perfectamente para que pues pasara totalmente desapercibido, pero después de ahí la frase México no se olvida o el 2 de octubre no se olvida. Uno de los periodistas, más que no recuerdo el nombre, creo que era Jacobo Rodolfo, si no me equivoco, periodista muy querido, así como López Dóriga de ahorita, pero en lugar de hacer una mención, nada más dice, ayer fue un día triste. Una corbata negra con el centro que hay corbatas muy coloridas, y de ahí en más no se menciona otra cosa de ese día. Para lo que fue el 3 de octubre, pasó el día 4, 5, 6, y nada. Y pues ahí tenemos cómo México siempre ha encubierto estos eventos donde pues, para el gobierno para nada le conviene. No es la primera vez que se hace y lamentablemente pues no va a ser la última. Otro caso que tenemos, que eso creo que fue durante la gobernatura del Estado de México por Peña Nieto, los 43 normalistas que fueron desaparecidos y que hasta la fecha
no se han encontrado. Eso fue, si no me equivoco, en el 2012, 2011 por ahí, donde igual otra marcha estudiantil trae consigo pues, la desaparición de estos normalistas. La caída del metro en la Ciudad de México por diversas fallas en la infraestructura, eventos olvidables, así lo mencionan diversos políticos o noticias que no lo quieren mostrar. Gustavo Díaz Ordaz, lo más curioso, hay muchísimas escuelas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, pareciendo hasta una burla o algo por el estilo. Tenemos ya la última etapa del milagro mexicano, que es desarrollo compartido, principales características, política de corte populista, la partición subsidiaria del Estado para fortalecer o para darle mayor oportunidad de crecimiento a la industria privada, ya sea pequeña, mediana o grande, ¿no? Su objetivo principal, distribución equitativa, o sea, para disminuir así la desigualdad o la brecha de desigual que había entre pues, la gente de clase alta y clase baja. Un gasto público expansivo dirigido para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Entonces, con esta última etapa se pretendía cubrir la parte social y la parte económica de nuestro país, siendo esta pues con unas grandes ventajas para todos estos grupos, ¿no? El presidente Luis Echeverría, obviamente, no veían muy bien la inversión del Estado en todo tipo de actividad pues empresarial, ya que lo veían como una pérdida. Y sí, se tuvo una deuda externa grandísima y otra devaluación del peso. José López Portillo se tiene como tal la crisis mundial del petróleo, donde aquí igual forma no se manejó de manera correcta tanto el petróleo como las amistades, como también cargos públicos a familiares y amistades, que es lo que te mencionaba. Entonces, un gobierno olvidado que no se trajo pues más que más desigualdad, más devaluación del peso mexicano, cero crecimiento económico. Entonces, pues sí, no se seguía mejorando. Profe, ¿hasta qué punto México logra como tal pues una especie de paz y tranquilidad? La verdad es que no la hemos conocido todavía, ni siquiera me parece que hasta el momento, ¿no? Y pues de aquí ya veremos, esto fue un parte de la parte de social de nuestro país, en el sentido de la historia de los presidentes y las etapas modelo milagro mexicano que vimos desde el 40 hasta 1982. ¿Qué datos ocupamos saber con respecto a nuestro país? Primeramente, nuestra población, que es muy diversa. Hay una gran diversidad social, que es lo que ahorita tanto mencionaba. México es diverso, no solamente en la parte, pues, cultura, sino biológica, al prevalecer diversas costumbres, diversos pueblos que siguen siendo, pues, originarios de lo que es nuestro continente americano, los famosos pueblos mesoamericanos, ¿no? Lamentablemente, estas diferencias, en lugar de enriquecer más al país y ver la diversidad en su máximo esplendor, también nos trae consigo mucha discriminación, que es algo que a veces nos pasa o omitimos en nuestro país. México, sobre todo a lo mejor en el norte y el centro, se caracteriza por ser un país muy discriminador, hasta cierto punto racista y clasista. Nada más que no lo vemos así tan frío, tan duro, pero pues eso es innegable, ¿no? Que en México es así, en Nuevo León así lo vemos con las personas del sur que van llegando hacia el norte en busca de un mejor trabajo, una mejor calidad de vida. A veces yo he escuchado comentarios de estamos llenos, no cabemos, y pues la verdad, la gente que viene del sur hacia acá por una mejor búsqueda de trabajo, pues no tiene la culpa, ¿no? Pero creamos todavía un país más desigual de lo que ya es. Entonces,
Es muy triste que si un país siendo tan rico en cultura, tengamos todavía estos problemas por identidad, por discriminación. Pero de igual forma, en cuestión a las comunidades indígenas, México pues tiene entre los primeros lugares que se siguen manteniendo estas comunidades o estos pueblos. En Sonora está la comunidad yaqui, en la zona oeste del país, también las comunidades huicholes, y en la zona sur, los tzotziles, que es una ascendencia maya, ¿no? Entonces, estas son las principales comunidades, lo principal que debemos estar apuntando aquí. Obviamente también hay más, como los otomíes de Querétaro, los tarahumares de Chihuahua, los zoques de Chiapas, los mayos en la parte del estado sur de Sonora y también de Sinaloa. Ahora bien, vamos a ver esta última parte. No les he dicho, pero para los que me están viendo, que nada más ven clases grabadas, no significa que por estar en línea no ocupo una libreta. Claramente no. Por estar en línea, debemos también tener lo que es, pues preferentemente, un cuadernillo donde siempre que empecemos una materia, ahí llegamos al apartado ciencias sociales, lo abro y en la siguiente hoja empezar a hacer todos los apuntes. ¿Qué apuntes? Los de las palabras claves que podemos encontrar ahí en claro, o todo esto que voy subrayando. ¿Por qué? Porque luego llega el examen, profe, una guía, profe, ¿qué estudio? Pues lo que está en tu libreta. Entonces, de ahí la importancia de estar anotando. No anoten todo, sería lo mismo, pero tampoco le tomen foto. Tampoco estén, le tomo screen y al rato lo apunto. La verdad, chicos, eso no llega a pasar. Eso se lo digo también a los que están presenciales, que a veces no anotan, o los que están viendo clase en vivo con un maestro. Entonces, hay una actividad o algo muy curioso que pasa en el cerebro. Cuando estamos leyendo y lo volvemos a apuntar, es como si nuestro cerebro lo recordara doble. Entonces, hay una mayor retención cognitiva cuando lo hacemos. Entonces, pues, vamos a tener mejores resultados. Es para su examen y es para su propio beneficio, ¿no? Entonces, regresando, nada más quería hacer esta parte para que recordáramos cómo hacer apuntes, cómo estar anotando las cosas. No aprende tampoco más el que más anota, obviamente el que menos tampoco, pero entonces como un balance, no notar todo, pero sí lo que va, pues me estás rodeando esto, me está dando mucho hincapié en esto, pues de ahí la importancia o lo que va a venir en su examen, ¿no? Desarrollo demográfico, cómo ha crecido México, cómo ha disminuido su población en algunos estados, hacia dónde va, por qué lo hace, cómo la tasa de natalidad o de mortalidad aumenta o disminuye, dependiendo de varios factores sociales, que es el desarrollo demográfico. Se encarga de estudiar, pues esto, de una población en un determinado espacio y tiempo. Esperanza de vida, aquí agregué la lista de todos los países, pero la pregunta que nos recae a la más importante, por así decirlo, sería esta que está aquí al final. Los niveles de vida más bajos en nuestro país, en esta pregunta, tenemos los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. De aquí, ¿cuáles creen que sería de los más altos o los que tienen esperanza de vida más alta? Obviamente, Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, indudablemente, y pues Jalisco también. Mientras el mayor crecimiento tenga un estado, curiosamente también hay mayor cuidado por la salud, de ahí una mejor esperanza de vida. También una vez en clase escuché, profe, pero ¿cómo las personas que están en Chiapas, las que están en Guerrero, que tienen un estilo de vida más tranquilo, más relajado, no hay tanto estrés o tanta presión como aquí en Monterrey, que las que viven aquí en el centro, siempre hay ruido, siempre hay movimiento, la gente vive siempre deprisa, no se detiene, anda para allá para acá. Pues sí, a lo mejor es cierto que aquí está muy movido, no sé, en el centro de México está muchísimo más, pero también hay mucho más cuidado por la salud, o sobre todo por la prevención, que sería la parte más importante. Mientras que en el sur a lo mejor se tiene un poquito de descuidado, no estoy generalizando, solamente son datos que yo he leído y por qué salen estos números. Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Pero aclarar, no niego que a lo mejor una persona de Chiapas
que viva menos que un regiomontano que es del centro, no niego que tenga una mejor calidad de vida. ¿A qué me refiero? Que vive un poco más relajado, un poco más feliz, un poco más despreocupado. Eso que, bueno, es una pregunta muy importante la que acabamos ahorita de ver, la esperanza de vida en nuestro país. ¿Cómo incrementar la esperanza de vida? Pues de casi cualquiera de nosotros. Si ahorita se lo están pensando, lo están preguntando, luego un ratito, así como, es que siempre que hago una pregunta, me siento como tipo Dora, ¿no? Un programa de esos que llevamos en la tele infantiles. Para mí, la mejor forma de aumentar la calidad y esperanza de vida son de 3 a 4 aspectos, siempre lo menciono en clase. El más difícil, dormir. Dormimos muy mal. Me incluyo. Yo duermo nada más de 5 a 6 horas. Y lo peor que también he escuchado que a algunos les pasa, y estamos en esa disyuntiva, podemos dormir más si no lo hacemos. ¿A qué me refiero? Ya acabé todo mi expediente, ya estoy en mi casa, estoy acostado, estoy un poco apagado, pero a ver el celular. Ahí está el celular y me mete, empiezo a ver aquí, empiezo a ver allá. Y me distraigo. Y ya de repente es la 1 de la tarde, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y ya me puedo ver un video de las 11, pero ahí estoy en una película, y una serie. Entonces, dormir más y dormir mejor, más temprano, y unas horas, voy a aumentar mi calidad de vida. Segundo punto, las comidas. Hay dos cosas que son mal con la comida. Comemos a destiempos y comemos a veces mal. Entonces, esos dos puntos principales, lo que es el descanso y la buena alimentación, va a aumentar nuestra calidad de vida. Y ahí pues está lo que es el ejercicio. A veces pensamos que hacer ejercicio es ir al gimnasio, y realmente no, esto es más que nada por estética. Si yo levanto súper pesado, si hago piernas, si hago fascia, si hago pectoral, pues es más que nada como para verme con una mejor estética. Pero pues la salud, al hacer ejercicio, empieza desde ir a caminar, desde a correr, desde a lo mejor hacer la piezas en mi casa así tranquilo. Entonces, ese es el tercer punto. Y otro que a lo mejor también no lo vemos mucho, que está, yo lo pondré tema primero que el ejercicio, ahorita me fue, la salud completa, que es el hecho de la prevención. No vamos al dentista, al hospital, hasta que no nos duele mucho. Entonces, pero en lugar de hacer revisiones por año o cada 6 meses, nos esperamos al fracaso. Lo mismo en la salud mental. Creemos o tenemos esa noción de que, no. Mi estrés, mi ansiedad, mis problemas que traigo de familiares, con mi trabajo, no me afectan en mi salud. Claramente sí. Hay muchísimos problemas físicos o médicos relacionados a través de un problema de sobrecarga laboral, de ansiedad, de principios de depresión o aspectos muy parecidos a la depresión. Entonces, esos también nos van afectando a nuestra salud, ¿no? Y pues de ahí el ejercicio. Entonces, yo siento que con estos modelos o con estos 4 o 5 pasos que no son para nada sencillos que aclarar, pues sí, vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra esperanza en vivir más. Si me preguntan, yo quisiera vivir hasta 100 años bien, en el mejor sentido de la palabra, o sea, mantenerme sano, caminar así, ya más grande y viejito y demás. Hay un sistema de salud que ahorita lo estábamos viendo ya, que es el público y el privado. Artículo 4 de la Constitución Política de México, la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos. Este sí, me quedo apuntando, por favor. Muy bien. Ahora, otra parte importante que veremos en cuanto a datos, que son los que más que nos interesa, es la educación. Como bien saben, y por algo están aquí ahorita terminando su preparatoria, ya llegaron a un nivel de bachillerato, es pues ya casi obligatorio para cualquier trabajo, para seguir los estudios y sobre todo
para mejorar la calidad de vida, que es uno de los retos principales que tiene la educación. Mejorar la calidad de vida de todas las personas. En este caso, se supone, debe ser, es que mientras más me educo, mientras más educado estoy, hablando académicamente o de manera formal por la universidad, más oportunidades tengo en la vida. Que no te negado también tampoco decir, o sea, que si yo estudio, no soy exitoso, no voy a tener, no, claramente no. Hay una gran cantidad de personas que a la mejor nada más terminando la primaria han hecho muchísimas cosas, han abierto muchos negocios, ¿no? Pero el estudiar tampoco hace que no sea el acuerdo. ¿A qué voy? Tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, no me va a garantizar el éxito completo como tenemos la idea de riqueza o de patrimonio o de inmuebles, pero tampoco me lo va a cerrar. ¿Qué va a hacer? Es muy cierto que sea más sencillo. Eso que digo. Entonces, de ahí la importancia de la educación. Hablando de porcentajes, vamos a los que están acá, y es el hecho de la analfabetización. En México, actualmente, no trabajo. Ahorita vamos con los porcentajes, nuevamente con este apartado. Una deuda en 1982, nada para que este punto no se me pase, donde pues declaró su incapacidad para cumplir con pagos de deuda externa, y esa fue algo que nos pegó mucho, que fue cuando más se empezó a devaluar el peso. Muchas empresas quebraron, muchas personas se quedaron sin empleo a partir de esto, ¿no? Que como podemos ver, corresponde al año cuando se acaba el modelo de El Milagro Mexicano y sus 3 etapas, donde ya queda totalmente pues reducida a nada ese modelo, y consecuencia de esto, pues una gran deuda y la incapacidad de pagarlo, la devaluación del peso y otros problemas que estuvieron surgiendo, ¿no? Siguiente, tenemos también la salud. México pues ha implementado varias medidas a partir de lo que se menciona la Organización Mundial de la Salud, que ha influido indudablemente a la política sanitaria. Entre ellos tenemos evitar la propagación de pandemias, como lo que puede ser cuando salió el VIH y el SIDA, estar mejor preparados para todo uno de estos. Control de enfermedades transmisibles, respuesta al VIH, que todo eso fue a partir de diversos comunicados internacionales. La globalización también ha hecho que las medidas o controles de salud hayan sido modificadas con el mayor principal, o el beneficio principal, pues de tener una mejor calidad de vida en nuestro país. Y ahora sí, entramos a lo que te mencionaba, que es la educación como acto principal. Aquí tenemos, lamentablemente, el analfabetismo. Se refiere, como bien sabemos, a la capacidad o la incapacidad de leer y de escribir. Y no por una falta de capacidad cognitiva, sino porque a lo mejor en diversos pueblos o lugares muy alejados del centro de nuestro país, del centro de cada estado inclusive, pues se tiene este apartado porque no hay escuelas, no hay un buen apoyo, no hay un buen seguimiento, sobre todo en las comunidades que son rurales, ¿no? Que es lo que aquí se menciona. No hay dinero tampoco para costear la educación, aunque sea gratuita, queda muy alejada la escuela de tal comunidad, ¿no? En México actualmente se tiene el 4.7% de analfabetismo, o sea, ya ahorita con los números que hay en nuestro país, 5 millones de personas no saben ni leer ni escribir. De ese 95%, solamente el 62% acaba la secundaria, y después de ahí solamente ese 40% acaba la preparatoria. Después de ahí solamente ese 20% acaba una carrera, como lo que puede ser una licenciatura o una ingeniería, y ese 21% nos lleva al 2.2%. Ya en esta parte de aquí, que viene a ser la prepa, hasta doctorado o hasta lo que vendría a ser un posgrado, ¿por qué reduce tanto el número? Yo me atrevo a decir primeramente lo que es la cuestión económica,
la cuestión social, si nadie me apoya a seguir estudiando, si nadie me incentiva la importancia de la educación, si mi misma comunidad me orilla para qué estudiar, pues serían los puntos principales. Y ya de prepa a carrera, muchas personas cuando ya trabajan, se les empieza a perder el gusto por seguir estudiando, porque pues ya ganan muy bien, o a veces creen que pues, se puede ganar más pasando estudios y luego ya regresar, entonces pues son las principales cosas. Y el posgrado, pues lamentablemente ya acabé mi carrera, yo me incluyo, estoy estudiando apenas la maestría, pero pues realmente muchos de mis compañeros no deciden estudiar porque ya están ganando muy bien. Y a lo mejor si estudian un posgrado, no les van a aumentar, que si les aumenta, van a aumentar muy poco, que no justifica pues la friega que es estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, son algunos motivos principales por los cuales estamos con estas cifras actualmente en nuestro país. En cuestión de empleo, pues ni se diga, hay una subocupación laboral, o sea, personas que están empleadas, pero trabajan menos de lo que se necesita. O sea, hay veces diversos puestos o diversos oficios que no se trabajan por completo. ¿Por qué? Porque pues, no hay tanto trabajo o hay muchas personas buscando hacer ese trabajo, ¿no? Esto estalló mucho en el 2020 a través de la pandemia, ya que pues al no haber tanto dinero y tanto trabajo, por así decirlo, se iban reduciendo los ingresos. Y empieza pues una de la precarización laboral. Otros eventos que también llegan a pasar mucho en México, pues no hay una formalización de empleos. Cada vez, aunque sea más legal cada vez, también aumenta el número de personas que no tienen un seguro social o que no tienen algo fijo como un contrato pues formal, ¿no? La basificación del sector privado, pues también un contrato más formal, y algo que también pasa mucho en México es la inestabilidad laboral. ¿A qué me refiero con esto? Que pues en algún momento la mayoría podría ser despedidos por diversos problemas que puede haber en nuestro país. Entonces son diversos ambientes en los cuales vive el trabajador mexicano. A esto le agregamos las injusticias laborales que hay, como la cuestión de reducción de horas, el aumento de más días de descanso, el aumento de vacaciones, el aumento de aguinaldos, el aumento de sueldos, cosas que hacen que a la empresa el trabajador mexicano pues, no esté contento ni mucho menos se sienta cómodo realizando sus actividades, ¿no? Es una pregunta que ahorita contestamos ahí arriba. Debido a la precariedad laboral y los sueldos bajos, ¿qué fenómeno se disparó durante el tercer trimestre de 2020, o sea, durante la pandemia? La subocupación laboral. ¿Cómo se distribuye la riqueza aquí en nuestro país? Como bien sabemos, de forma injusta. El ingreso es un flujo de dinero que se recibe, pues, para la mayoría de forma mensual, pero en nuestro país no es totalmente justa. ¿Por qué? Porque la población concentra, el 10% de la población concentra casi el 70% de los activos. O sea, la riqueza está en su mayoría de, pues a lo mucho, el 10% de la población mexicana. Todo lo demás, el porcentaje, pues no llega a veces ni a clase media alta, ni mucho menos a clase media normal, ¿no? Producto Interno Bruto, ya para acabar, tenemos que es una medida económica que representa para cada país los bienes y servicios. O sea, qué tan estable, exitoso o sano es la economía de un país o inclusive de una asociación, de una institución y demás. Entonces, indicadores, como yo mencionaba, que mide la salud económica, en este caso, pues tenemos aquí de una nación. En México, los estados con el PIB más alto, como podemos imaginar, Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México, mientras que los más bajos tenemos a Tlaxcala, Campeche y Oaxaca. Caracterizados estos tres, sobre todo por la industria, por el comercio y la prestación de servicios, y acá, pues un mal manejo político y económico de cada forma. ¿De dónde obtenemos nuestro dinero? O las principales fuentes legales de obtención de dinero en nuestro país. Tenemos, obviamente, el petróleo y el gas, las remesas, que son las transferencias de dinero de otros países hacia acá, y la manufactura. Ojo, no es coincidencia y no es
cuestión positiva al pensar a veces de, mira qué bonitos los extranjeros. Como que ven que somos bien trabajadores y deciden poner aquí un chorro de empresas. Creo que ahorita, ¿cuántas empresas chinas no hay? Cada vez veo más agencias de autos chinos que inclusive de aquí en nuestro país vecino, ¿no? ¿Por qué las hacen aquí? No solamente porque están aquí las empresas automotrices de venta, sino porque inclusive están aquí para fabricar muchísimas cosas, entre ellos autos, tabletas y demás. Pues viene a ser la mano de obra barata, los permisos ambientales que aquí se manejan y pues unos buenos acuerdos que se hacen ahí. Entonces, de ahí que ahorita veamos, sobre todo se ve mucho aquí en Nuevo León, yo soy de Salinas de Victoria, yo he visto un crecimiento industrial increíble, sobre todo de empresas chinas, coreanas, japonesas, aquí en Salinas, en el Carmen, en Flores, que es por ahí muy chiquito, Guadalupe, García, Santa Catarina, y la lista por Juárez, no se diga. Entonces, ¿por qué se hace? Por los motivos que te menciono. Ahora, en países con un Producto Interno Bruto más alto, pues tenemos a Brasil, México y Argentina en el top 3. Argentina, increíble, considerando los diferentes problemas económicos y sociales que llega a tener pues esta nación. Y bien, chicos, eso sería todo por la parte de la sesión número 3 de Ciencias Sociales. Como ven, es bastante larguita, que abarca un poquito de historia más reciente, hasta datos socioeconómicos, políticos y hasta educativos de lo que tenemos actualmente en nuestro país. No me queda más que agradecer su atención, espero y les haya gustado esta clase con este nuevo formato donde tenemos aquí la pantalla y se ve un poco más interactivo, más movido. Nos vemos en los siguientes videos y que pasen un excelente día. Hasta luego.